Juan 5:19, y así dice la palabra de Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, también lo hace el Hijo igualmente. Solamente ese versículo vamos a leer. Papá, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, papá, por estar aquí. Que seas tú moviéndote, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, papá. Que sea tu presencia, Señor, trayendo, Señor, esa palabra, esa revelación, Señor, de lo que hay en tu corazón, papá. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, que pueda ser portavoz de lo que hay en tu corazón, papá. Y tu Espíritu Santo, Señor, le dé vida a esta palabra y la haga, Señor, que penetres, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Y mientras te sientas, dile al que tienes al lado: entrada. Ya para poder terminar lo que empezamos la clase pasada, el miércoles, vamos a darle una retro de lo que vimos. ¿O cuántos se acuerdan? Ni se acuerda de lo que comió hoy, va, desayunó. Vimos parte y sabemos que en esa historia Jesús estaba en una discusión. Bueno, los fariseos querían discutir con él y le reclamaban a Jesús por lo que había hecho. Saben que en esa historia hablaba sobre el tanque de Betesda y Jesús había sanado a un paralítico. Y sabemos que el día era un día especial, era el día de reposo. Y en el día de reposo Jesús sanó a un paralítico y le dijo que cargara su lecho, cuando por la ley de los hombres había sido puesto que en el día de reposo no se hiciera ni un trabajo, nada. Entonces Jesús en ese tiempo toma en sí, y ahorita lo vemos más a detalle, el darle la sanidad a este paralítico y aparte decirle que cargue su lecho y que ande. Y encontramos que después de esto los fariseos empiezan a hablar con él, y ya donde Jesús les dice que lo que él hace no lo hace por sí solo, sino que lo hace porque lo ha visto del Padre. Y la semana pasada decíamos estas partes, que el entrar es el medio a través del cual podemos tener una relación con Dios. Ciertamente nosotros tenemos que recibirlo, abrirle nuestro corazón, pero una vez que lo recibimos y le abrimos nuestro corazón, empieza ese tiempo donde yo me introduzco o entro en una relación con Dios. Entonces, el medio por el cual a través puedo tener una relación con Dios es a través de esa manera de poder yo entrar en Él, estar en Él. Alguien que no decide entrar es alguien que no va a conocer a Dios. Alguien que no decide entrar en ese tiempo de intimidad o de tener relación con Dios, no va a conocer quién es su papá y no va a conocer quién es Dios, y por lo cual no va a conocer quién es Él. Y hablábamos que cuando yo entro, tengo esa parte de tener y conocer cuál es mi identidad, porque entre más conozco a Dios, más conozco quién soy yo. Y es lo que empezábamos a dejar la clase pasada. Y hablamos también una parte importante: no conocerlo trae a nuestra vida un desorden. Pero sabemos que cuando Dios entra en un lugar, cuando Dios establece en un lugar y alguien establece y entra en esa relación con Dios, su vida empieza a tener un orden. Cuando estaba en desorden, una vez encontrándose con Dios, empezó a tener un orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ordenados hay esta noche? Amén. Aunque sea por fe, iglesia, dígalo, amén, gloria a Dios, yo lo creo sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso a grandes rasgos
vimos la semana pasada. Hoy quiero tocar un poquito más a fondo esa historia y trabajar con ese versículo. Realmente Jesús venía de ese tiempo, de esa discusión que tuvo extendida, explicándole a los líderes religiosos de la estrecha relación que tenía él con el Padre. Realmente es importante que cada hijo de Dios pueda mantener una relación estrecha con Dios. Hay mucha gente que, y lo voy a dejar aquí, y al que le cayó, y como diría, Dios es intencional. ¿Cuántos dicen amén? Porque los fariseos decían que servían a Dios. Los fariseos decían que tenían un servicio a Dios, pero sabemos que ellos servían para ellos mismos, que ellos estipularon cargas, estipularon leyes que eran humanas, que no eran de Dios. Y eso es una losa pesada para aquellas personas que querían seguir a Dios. Pero vino Jesucristo a través de su obra y nos hizo esa carga ligera para nosotros poder entrar. ¿Cómo sé que alguien está teniendo una relación con Dios? Muchos podrán decir es porque sirve a Dios, pero hoy te quiero decir que el servicio no me dicta o no me dictamina que realmente tú tienes una relación con Dios, ¿o no? Porque muchos piensan que el servir es una relación. No, el servir es parte de lo que hacemos. Tal vez hay gente que el servicio es más importante que su relación con Dios, que mira su servicio como esa parte de que es lo principal de su vida, y cuando no debe de ser lo principal en él. Lo que te debe de preocupar, ocupar tu vida, es que te metas en una relación con Dios. No todo el que sirve ama a Dios. No todo el que sirve tiene una relación con Dios. Podemos ver gente que sirve y tal vez lo hace de una manera excelente, lo hace de una manera espléndida, pero realmente a veces no es Dios obrando y trabajando en medio de su vida y en medio de su corazón. Una persona que sirve, pero busca que el servicio sea un reflector de lo que Él es, para que la gente pueda conocer y magnificar su servicio, sus habilidades o dones. Es una persona que no está ligada a una relación con Dios. Realmente una persona ligada o que nos dicta que su servicio es la parte de tener una relación con Dios, es una vida, una persona que no busca lo suyo, sino que busca hacer la voluntad del Padre. Aquel que sirve haciendo la voluntad de Dios nos enseña y nos dicta que es una persona que ha entrado a tener una relación con Dios. Como te digo, no toda persona que sirve tiene una relación con Dios, pero algo que manifiesta aquel que sirve, que tiene una relación con Dios, es que lo que hace, lo hace por la voluntad del papá. No lo hace por su voluntad, no lo hace por sus ganas, no lo hace por lo que él quiere, sino lo hace para establecer el reino en medio de esta ciudad, o en medio de una comunidad, o en medio de una familia. Alguien que sirve haciendo la voluntad de Dios es un reflejo de una relación que él tiene con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tu servicio no te garantiza una relación con Dios, pero tu relación te garantiza un servicio poderoso en la mano de Dios. Quieres que tu ministerio, quieres que los dones que Dios te ha dado tengan un impacto aquí en la tierra. Atrévete a tener una relación con Dios, porque cuando tú entras en la relación con Dios, conoces quién es Dios, conoces quién eres tú y conoces para qué estás aquí en la tierra. Y esa es la parte, iglesia, donde me indica, porque Jesús claramente le dice a los fariseos: ustedes presumen de servir a Dios, ustedes presumen de tener una relación con Dios, pero lo que haces muestra que estás bien alejado de la voluntad del Padre. Pero Jesús les dijo: yo lo que hago, lo hago porque lo he visto de Él y porque es la voluntad de papá. Entonces Jesús les explica que tiene esa discusión y nos deja un panorama claro de lo que es tener una relación con Dios, de lo que es tener una relación con papá, de poder entrar en esa relación. Porque cuando tú entras, conoces. Cuando tú entras, conoces quién es Dios. Cuando tú entras, conoces quién es Dios en medio de tu vida. Conoces quién es Dios en medio de tu familia. Cuando tú entras, conoces quién es Dios en medio de tu iglesia, de tu ciudad. Pero tienes que atreverte, iglesia, a entrar. Porque una vez que entras y empiezas a tener esa relación con papá, empieza a mostrarse, a manifestarse tu relación y tu trabajo que tienes con Él.
Entonces Jesús les dice, les explica claramente: lo que yo hago no lo hago por mi voluntad, lo que yo hago no lo hago por mi autoridad, lo que yo ejerzo en esa tierra es porque lo he visto de Él. Y nos habla de esa relación que Jesús tenía con el Padre. Y dicho de otra manera, porque se presenta como hijo. Un hijo no puede hacer nada en la tierra, iglesia, si no está conectado al Padre. Un hijo no puede hacer nada en la tierra y establecer el reino en medio de un lugar si no tiene una relación con papá. Entonces pregúntate si tu servicio ha tenido impacto o no ha tenido impacto. Pregúntate de lo que has hecho ha tenido fruto o no ha tenido fruto. Y eso determina el nivel de relación que yo tengo con Dios. Eso determina mi tiempo de calidad, porque no solamente es pasar por pasar, no solamente es leer por leer, no es solamente cantar por cantar, no solamente es orar por orar. Tenemos que leer con intención, iglesia. Tenemos que adorar a Dios con intención. Tenemos que levantar oración con intención, iglesia, de mantener una relación estrecha con Dios. Porque créeme que el conocimiento natural de saberme tantos versículos no determina que tengo una relación con Dios, sino realmente determina el impacto que cada versículo que he leído ha transformado lo que yo soy. Entonces, cuando yo entro a una relación con Dios, cada palabra que leo, aunque sea un versículo, créeme que va a tener el poder y la autoridad para que Dios empiece a transformar mi vida y empiece a cambiar lo que yo soy. ¿Quieres vivir una vida en transformación? Tienes que entrar a una relación con Dios. Jesús mismo le dijo a los fariseos: yo no hago por lo que yo quiera, sino yo hago lo que he visto. Y esa es la parte, iglesia, de poder entrar a tener una relación con Dios. El entrar me permite ver. El entrar, Dios me hablaba y yo lo entendía de esta manera. Una de las bases de entrar es que cuando yo entro en una capacitación. Yo me empiezo a capacitar. Y te puse el ejemplo la semana pasada: cuando haces algo sin saber, cuando haces algo sin conocer el manual o conocer todo del por cual, el paso 1, el paso 2, lo que sigue el proceso, lo que causas es un desorden. Pero cuando tú entiendes cuál es el proceso y lo lees antes, te da la capacidad de darle un orden. Y cuando tú le das un orden a un lugar, a una cosa, a una historia, esa historia empieza a contar algo verdadero, empieza a contar algo poderoso. Por eso Jesús tuvo que ser contado, iglesia. Tuvo que haber puesto en orden todas las situaciones, empezar a plasmar y a proyectar lo que iba a ser Jesucristo en la historia, para poder plasmar lo que cuando Él estuviera aquí cumpliera el orden, el proceso. Él entendía que estaba aquí en la tierra no para hacer su voluntad, estaba aquí para establecer la voluntad del Padre, porque desde Génesis podemos ver hasta llegar a los evangelios que se había dictado cuál era el corazón de papá, qué es lo que papá quería establecer, qué es lo que papá quería hacer en esta tierra. Entonces el Hijo, como lo podemos ver en Juan 1:1, en Juan 1:18, establece que el Hijo y el Padre son uno mismo, que el Hijo está en el Padre. Y cuando el Hijo está en el Padre, el Hijo cuando estuvo en el Padre, estuvo observando, estuvo capacitándose. ¿Quieres capacitarte en el reino? Métete a una relación íntima con Dios. Entra a tener una relación íntima con papá. A veces queremos hacer las cosas por hacer, pero realmente en el reino, iglesia, no debe de ser así. Debemos de prepararnos, capacitarnos. ¿Cuántos de ustedes vienen el domingo a las 9 de la mañana al estudio bíblico? Porque ahí es una capacitación que nos están dando. Dios nos está preparando para algo en este lugar. Pero si no nos capacitamos, dime, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Sí, vengo a recibir nomás, porque a veces tratamos de cumplir, pero realmente no es una relación. A veces trato de cumplir con un servicio, pero como te dije, tengo que hacerlo con intención, con la intención correcta. Aquel que entra con la intención correcta a tener una relación con Dios, empieza a conocer que no es más importante tu voluntad que la voluntad de Dios. Y empiezas a someter lo que tú eras, empiezas a someter tu voluntad
para que la voluntad de Dios y lo que es Dios y lo que Dios ha dicho sobre tu vida empiece a permear lo que tú eres, empiece a cambiar lo que tú eras, empiece a quitar lo viejo, empiece a quitar aquellas cosas que solamente estás cargando de más. Cuando tú te atreves a entrar en una relación con Dios, cuando tú te atreves a entrar en esa intimidad con papá, papá te empieza a preparar, papá te empieza a capacitar. Créeme que Dios no escoge a los preparados, ¿o no? Sino imagínate esa historia cuando llega el centurión con Jesús. ¿Cuántos se saben la historia? Entonces las puedo leer tranquilamente. Llega el centurión con Jesús y le dice: Jesús, no es necesario que tú vayas, solamente di la palabra. Imagínate que Dios lo hubiera proveído a su Hijo Jesucristo de 12 que tuvieran esa fe, de 12 que tuvieran esa actitud, que no necesitaran que Jesús hiciera, solamente con la palabra que Él soltara se hicieran las cosas. Pero tomó a 12 diferentes, ¿o no? Te tomó a ti, te tomó a mí, para hacer su voluntad aquí en la tierra. Entonces Dios capacita a sus escogidos. Si tú entras en esa relación con Dios, si entras en esa intimidad, vas a entrar en un proceso de capacitación. Dile al que tienes al lado: creo que tienes que entrar a capacitación más seguido. Créeme que el capacitarte te da ventajas. En el mundo natural, si tú estudias una carrera y sales de la carrera y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años o más, si no te sigues preparando, si no te sigues capacitando, créeme que vas a llegar un momento que te vas a quedar obsoleto. Si no te capacitas, iglesia, en lo natural para tu profesión, va a llegar un momento que vas a quedar obsoleto, que ya no vas a estar listo para las nuevas actualizaciones que el mundo trae en esta sociedad. Si hasta lo vemos los celulares, ¿cuántos de ustedes ven que de repente Apple empieza a sacar que el iPhone 13 o el iPhone 12, no me acuerdo cuál de los dos es, ya pasó, ya no se va a actualizar, ya no van a sacar nuevas actualizaciones? ¿Cuántos de ustedes se preocupan? Dicen: tengo que cambiar de equipo. Y es cuando el hijo, la hija o la esposa se acerca al esposo y le dice: mira el celular que tengo, ya pronto va a dejar de funcionar, ya no va a haber actualizaciones para él. Y es cuando le empieza a pedir que le compre un nuevo celular. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mundo nos enseña que aquello que no se actualiza, aquello que no se pone al tiempo que está, deja de funcionar, deja de ser útil, ¿o no? Yo conozco gente que estudió una profesión, pero al pasar de año ya ni la ejerció, ya ni se preparó, ya no va a volver a hacer lo que ha estudiado o lo que se ha preparado en esa profesión, porque dejó de estar actualizado. Tenemos que estar en constante actualización, iglesia. Tenemos que estar en constante capacitación, y ese es el propósito de yo poder entrar con Dios. ¿Cuánto tiempo Jesús pasó con el Padre? Antes de que se hiciera carne estaba todo el tiempo. Pero aún estando aquí en la tierra, podemos ver en los evangelios que Él a cada momento entraba a ese tiempo de capacitación. Cuando tú rehusas entrar, estás rehusando que Dios te capacite. ¿Sabías que el diablo no te vence o no te derrota porque no sepas cosas? Porque tú dices: yo ya leí la Biblia, ya leí los evangelios, y piensas que ya es el todo y ya no vuelves a escudriñar la palabra. Créeme que yo cada vez que vuelvo a un versículo que estudié hace un mes, hasta un día antes, y Dios me vuelve otra vez a que lo lea, Dios tiene una revelación fresca para ese tiempo, para esa ocasión. Pero muchos pensamos que yo ya lo leí, ya me lo aprendí. Créeme que el enemigo no te va a atacar por lo que ya sabes. El enemigo te va a atacar por lo que no estás preparado, por lo que no estás capacitado. Por eso tenemos que entrar en constante capacitación, iglesia. Porque podemos ver en la palabra de Dios que le dice que el pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento. Mi pregunta es: ¿la palabra faltaba significaba que no tenía? La palabra que dice faltaba conocimiento significaba que no tenían conocimiento. Sí tenían conocimiento, pero no se habían actualizado, iglesia. No se siguieron capacitando. Entonces el proceso de entrar es que tú te estés capacitando, que tú te estés preparando.
Créeme que yo en lo natural, el área de fiscal se actualiza cada año, cada momento, sacan cada reforma, cada vez que se les ocurre. Cuando dijeron una vez que algo no era obligatorio, a los 3 o al siguiente año empiezan a decir que esos campos son obligatorios. Pero si no te actualizas, créeme, ya no eres útil aquí en esta tierra, en lo profesional que tú eres. ¿Cuántas gente se quedó? Aquellos que se casaron con sus cassettes de VHS. ¿Cuántos se quedaron con eso de la boda? Bueno, creo que había una versión anterior, esa ni me acuerdo. Pero muchos otros, como mi generación, nos quedamos en DVD. Yo sé que a lo mejor los nuevos, los chavitos, no saben qué es un DVD R. ¿O no? ¿Sí saben? Pero ahorita que encuentra algo para que te reproduzcas un DVR, ya le batallas. Ahora tienes que buscar la manera de encontrar algo que te lo pueda traducir y te lo actualice a la versión actual. ¿Cuál es la versión actual? Es un archivo digital. Es un archivo donde tú puedes traer en un USB, en una memoria o un disco duro, para que tú lo puedas reproducir. Pero si no lo actualizas, iglesia, ya va a dejar de funcionar, va a ser inservible. ¿Cuántos hay de esos en esta noche que son inservibles ya porque se han desactualizado? Desactualización, iglesia, no es lo más viejo. No representa lo viejo. Porque todavía yo te puedo decir que yo tengo un iPad de hace 10 años o más que todavía Sari le sigue dando uso. Hace 10 años era de lo wow, de lo mejor. Me compré la última versión, pero ese iPad ahorita, la actual, ya es una que ya muchas cosas no se actualizan, pero se actualizó hasta el último y todavía sigue funcionando. Va a llegar el día que ya no va a funcionar porque se dejó de desactualizar, de actualizar, perdón. Eso nos pasa cuando yo no entro. ¿Cuántos quieren ser desactualizados? Porque un sinónimo de desactualizado es obsoleto. Porque tantas cosas en la actualidad ya están obsoletas, porque dejaron de actualizarse. Puedes ver Blockbuster, que tiene una historia grandísima, era un proyecto millonario, pero Blockbuster no se quiso actualizar y llegó ese gran gigante de las aplicaciones que es Netflix y empezó a quitar a Blockbuster. Muchos dicen ahorita y podemos especular. ¿Cuántos conocen Julio Cepeda? Ya Julio Cepeda ya yo creo que tiene los 10 contados. Porque hay un gigante ahorita en la actualidad que se actualizó y que puede llegar a las demás generaciones. Las nuevas generaciones no son generaciones que vayan a las tiendas. Son generaciones que entran a la web. Y a través de la web entran a una página. Y entran a una navegadora, a un lugar, a un sitio donde les vende en línea las cosas. ¿Cuántos de ustedes compran las cosas en línea? Va a llegar un momento que ya, yo creo que sin especular, Julio Cepeda va a desaparecer. Porque no se actualizó, iglesia. Y así muchos gigantes de antaño desaparecieron por la falta de actualización. Y así la Biblia nos enseña que muchos van a perecer por falta de conocimiento, porque no se siguieron capacitando. Pero el proceso de entrar, iglesia, es que te capacites, es que te prepares, es que sigas creciendo, es que Dios te siga enseñando, es que Dios te siga hablando. Créeme que Dios sigue hablando hoy. Así como fue ayer o en los tiempos pasados, créeme que Dios sigue hablando hoy. Tiene revelación fresca para ti en este día. Pero lo importante es cuántos quieren seguir manteniéndose conectados con aquel que te puede capacitar, con aquel que te puede preparar, con aquel que te puede hacer más grande, iglesia. Y ese es el punto de esta noche, iglesia. No creo que termine hoy, yo creo que lo voy a terminar en la siguiente clase porque ya veo la hora, son las 8:54. Pero el punto está, tenemos que capacitarnos, tenemos que entrar, iglesia. Y créeme, ¿dónde se nota en tu servicio? Donde tú no procuras hacer la voluntad de Dios. Y es tiempo de pasar más tiempo con Él. Créeme que la gente de afuera se percibe, iglesia, cuando tú haces las cosas por tu propia voluntad o cuando lo haces por la voluntad de Dios. Marca la diferencia en medio de un lugar. Marcas el estándar en medio de una tierra. Marcas el estándar en medio de un lugar.
y tú estableces el estándar que Dios te ha dado. Créeme que cuando tú entras en una relación con Dios, cuando tú entras en una intimidad, Dios te empieza a mostrar y a hacer y a capacitar de aquellas cosas que tú ni sabías ni estabas por enterado de que iban a suceder o que iban a pasar. Te compartí la semana pasada, yo no sabía que mi sobrina Areli no iba a venir. Yo estaba seguro que ella iba a venir. Yo estaba seguro que ella iba a venir, se iba a plantar en este lugar, iba a compartir la palabra de Dios. Pero en la mañana yo iba alabando a Dios, como de costumbre, de todos los días en la mañana, después de que dejo a Sari y quito la música de Sari y empiezo a meter mi música de adoración, de exaltar a Dios, y me empiezo a conectar con papá. De repente, en medio de que yo estaba adorando, porque realmente en el carro pues nadie me calla, yo puedo levantar mi voz, y aunque no suene bien, a Dios le agrada mi voz, y empieza a tocar el corazón de papá, y de repente yo escucho la voz de Dios que me dice: hijo, prepárate, porque hoy tú vas a compartir. Y son cosas que no entiendes en lo natural, pero cuando te estás en una estrecha relación con Dios, Dios te capacita a poder ver lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere establecer en medio de un lugar. Y cuando tú te conectas con Él, cuando entras, Dios te empieza a mostrar aquellas cosas que aún ni te has imaginado. Te podría compartir hoy de infinidad de cosas que Dios me ha compartido antes de que las cosas sucedan. Y una de las que más ha impactado mi vida es cuando 3 años anterior, cuando yo estaba sirviendo a Dios y cuando en lo natural no teníamos familia, Dios me mostró una niña de 1 a 3 años. Perdón, de 2 a 3 años, con unos rizos, su pelo café, y poder sentir su aroma, respirar, y pareciera que estaba ahí. Pero Dios me mostró lo que venía, iglesia. Cuando a mí no me importó si en ese tiempo no teníamos familia, nosotros servíamos a Dios, participábamos y entrábamos en una relación con Dios. En vez de menguar, aumentábamos, iglesia, nuestra relación con Dios. Y Dios me pudo mostrar en 3 años o 4 años posterior lo que iba a tener a una niña entre mis brazos. Yo me recuerdo el día que nació, y mi suegra tal vez me ha de reclamar porque yo la tenía entre mis brazos. Recuerdo cuando recién la sacaron del vientre de mi esposa y pude tenerla entre mis brazos. No podía ver esos caideles o esos rizos en su cabeza, pero recuerdo cuando llegó el tiempo, cuando lo pude ver, dije: Dios, esa fue la imagen que tú me mostraste. Porque créeme que cuando tú estás en una relación con Dios, Dios te empieza a mostrar y te empieza a capacitar y te prepara para lo que viene. Lo último que Dios me compartió fue cuando mi mamá, hace 24 horas que iba a fallecer, Dios me mostró cómo me iba a agarrar de la mano. Y no sé tú, pero yo sí lo creo esa parte. Recuerdo que era ya 11 o 12 de la noche y de repente mi esposa me despierta. Dije: no me hubieras despertado, hubiera visto un poquito más. Pero cuando estaba ahí, solamente lo que recuerdo, cuando Dios me empezaba a mostrar y yo empezaba a ver, era un lugar que había mucha luz, una luz que resplandecía. De repente no solamente pude ver una mano, y una mano que me estrechaba fuertemente. En el momento pues me levantó mi esposa y ya no pude ver más y no pude entender en ese momento, pero 24 horas después pude entender cuando estaba en el hospital, cuando estaba enfrente de la cama de mi mamá, cuando ya estaba en los tiempos de agonía. Pude ver cómo mi mamá de repente, sin ya reaccionar, sin tiempo, que ya ni se podía mover, no podía hablar, no podía abrir sus ojos. De repente cuando yo empiezo a orar y empiezo a clamar a Dios y empiezo a decirle: mamá, es tiempo que vayas a la casa de papá, es tiempo de que estés con él. De repente como mi mamá toma su mano y me pesca la mano fuertemente, y es cuando Dios me revela, cuando yo regresaba, me muestra otra vez esa imagen y lo que Él me había mostrado, para poder entender que Él me había dicho: hijo, tu mamá ya está en casa. Pero solamente es cuando tú te capacitas, iglesia, y puedes entrar en una relación con Dios, que Dios te prepara para lo que viene. Dios te muestra lo que ha de venir y te muestra cómo debe ser tu actuar y tu comportar en medio de cualquier situación. Por eso el día del velorio yo estaba gozoso, yo no tenía tristeza en mi corazón, porque yo sabía que mi mamá había entrado a la casa de mi papá. Pero solamente te lo da cuando tú entras en una relación con Dios. Mucha gente ha escuchado que dice: yo no conozco mi llamado, yo no conozco para qué estoy aquí en la tierra. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo has entrado a pasar una relación con Dios? Para que Dios te muestre, para que Dios te capacite. Mucha gente no sabe de lo que va a hacer aquí en el reino o en la tierra, porque créeme que Dios te muestra cuál va a ser tu ministerio, Dios te muestra cuál va a ser tu profesión allá afuera en la tierra, en el mundo secular. Pero no sabes porque no has entrado. También te pudiera contar otra, que esa se reveló a mi esposa.
Dios le dijo cuando aún yo no, éramos creo que amigos o algo así por el estilo, que ella pudo ir a una iglesia cristiana con una amiga suya que se llama Mayra. Y recuerdo que le dijeron, vas a conocer un chavo guapo, alto, fornido, carita, galán, el chavo. Realmente Dios estaba profetizando, le estaba hablando de mí. Amén. Iglesia, no me dejes solo, no me dejes morir. Pero eso es cuando puedes entrar a una relación con Dios. No te digo, joven, empieza a orar desde ahorita. Porque a veces escogemos a lo natural, a ver, lo que más me gusta, lo que más me atrae, pero no sabes si está en el corazón de papá y no sabes a la que le vas a entrar. Pero créeme que Dios te capacita para la relación que vas a entrar. Dios te muestra, te da dones, habilidades para poder estar con la esposa que Dios ha declarado sobre tu vida. Pero desde ese tiempo empieza a orar. Desde ese tiempo empieza a clamar, empieza a tener una relación con Dios, porque créeme que cuando tú entras, ¿Dios qué hace? Dios te muestra, Dios te enseña. ¿Quieres que Dios te enseñe? ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe? ¿Cuántos quieren que Dios les capacite? Dile al que tienes al lado, dale un codazo, y si está durmiendo, dale un bibliazo, dile, tienes que orar más, tienes que leer más la palabra de Dios, tienes que alabar más. Pero ese es el tiempo, iglesia, que yo tengo que entrar. Yo sé que no nos gusta en lo natural o no. ¿Cuántos de ustedes se duermen cuando leen la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes cuando oran, de repente empiezan, no bostezabas y empiezas a bostezar? ¿Cuántos dicen amén? Mira, ya mi compadre está bostezando, excelente. ¿O no? Ay, ¿a poco no me diga que ustedes son los que leen y estoy bien despierto, no necesito ni un café, nada? Yo empiezo a leer, a leer, a leer. Bueno, yo creo que para empezar ni has de abrir la Biblia. O si eres de lo nuevo, no la has de prender. Pero bueno, lo importante es lo que yo te quiero dejar esta noche, que Dios puso en mi corazón. Ya la otra vez que me toque terminamos esta parte. Es que el propósito de entrar a la iglesia es capacitarte. Capacitarte. Dios te prepara. Dios te prepara, iglesia. Aquel que está en una relación con Dios, no hay nada que lo pueda vencer. Se podrán levantar gigantes, se podrán levantar paredes grandes, pero cuando tú entras en una relación con Dios, Dios te muestra lo que has de hacer. Pero lo importante, iglesia, es entrar. Dile al que tienes al lado, tienes que entrar, amigo. ¿Aguanta todavía 10 minutos más? ¿Cuántos dicen amén? Ya ven, no quieren entrar. Solamente se las dejo así en el aire y la aterrizamos ya bien la próxima vez que me toque. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas te mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El propósito de entrar a iglesia, y solamente lo dejo de una manera global y después lo desarrollamos, es que cuando tú entras, te estás preparando para que seas un reflejo de Él. El poder entrar en Él va a hacer que cuando tú andes aquí en la tierra, no reflejes lo que eres tú naturalmente, sino puedas reflejar lo que es Dios en medio de tu vida. Y es lo que me conecta de inmediatamente con Génesis. Desde Génesis 1, creo que es 26 o 27, que dice que nos creó a su imagen y semejanza, para que cuando nosotros andemos aquí en la tierra, la gente pueda ver que existe un Dios. Que cuando nosotros caminemos en medio de un lugar, la gente pueda ver que Dios existe y que Dios está aquí. Vamos a ponernos de pie.
Y vamos, cierra tus ojos. Y vamos, si hay un reconocimiento, iglesia, esta noche, de que te falta más capacitación, dile al papá que estás dispuesto esta noche. Vamos, usa tus palabras. Tal vez si le tienes que pedir perdón por tantas veces que no has querido entrar y capacitarte, pero que esta noche dile, papá, yo estoy listo, Señor, para entrar. Quiero conocerte más, Señor. Quiero que me muestres más, Señor. Quiero que me enseñes más, papá. Padre mío, no me quiero quedar, Señor, con lo que sé, Señor, con lo que apenas conozco de ti, papá. Quiero conocerte más íntimo, Señor. Quiero conocer lo más profundo de tu corazón, papá. Perdón, Señor, por a veces poner en otras cosas en primer lugar, Señor, y olvidar mi relación, papá, contigo. Perdón, Señor, por muchas veces, Señor, fallar, Señor, a esa cita, papá, contigo. Perdón, papá, porque muchas veces, Señor, he pensado, Señor, que mi ministerio, Señor, es más importante, Señor, que tú. Perdón, Señor, porque muchas veces he pensado, Señor, Padre mío, que mis deseos, que mis anhelos, papá, son más importantes, Señor, que hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, Señor. Padre mío, habla en nuestros corazones, trabaja, papá, en nuestros corazones, papá. Que seamos hijos tuyos, Señor. Que podamos estar más cerca de ti, Señor. Que podamos conocer, papá, lo que hay en tu corazón, que está en tu corazón, Señor. Que haya más intimidad, Señor. Que haya más tiempo, Señor, de relación contigo, papá. Que anhelemos, Señor, estar, Señor, cara a cara contigo, Señor. Que anhelemos estar cerca de ti, Señor. Despierta el anhelo, Señor, en la vida de tus hijos, Señor. Quita todo estorbo, papá. Quita toda piedra, Señor, Padre mío, que está distrayendo, Señor, que nos está haciendo desviar, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que esta noche, Señor, haya libre acceso, papá, de cada uno de los que estamos aquí, de los que van a escuchar, Señor, esta palabra. Que no haya nada que pueda interrumpir, Señor. Aun cuando haya viento, Señor, aun cuando, Padre mío, se levanten enemigos, papá, no haya nada que nos pueda detener, Señor, de mantenernos firmes, Señor, en entrar, Señor, en esa relación contigo, papá. Gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, papá. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.